Estructura celular. Componentes celulares fundamentales. La célula está compuesta por la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. La membrana celular es la envoltura que comunica la célula con su medio y mantiene reunido todo el contenido celular y el transporte de sustancias. El citoplasma es el contenido celular entre la membrana y el núcleo. Dentro hay una serie de orgánulos celulares como la mitocondria, ribosomas, etc. También la mayoría de las reacciones químicas ahí se llevan a cabo. El núcleo es el centro donde se ejerce el control de toda actividad celular, pues contiene el ADN. La membrana celular, estructura y función. La membrana celular es una estructura dinámica y compleja que se compone de lípidos y proteínas en constante movimiento. Los fosfolípidos forman una doble capa con una porción hidrófoba que repele el agua y otra hidrófila, es decir, que atrae el agua. Los lípidos funcionan como una barrera impermeable a soluciones y moléculas polares. Las proteínas actúan como receptores o moléculas mensajeras que indican a la célula para iniciar o detener las acciones y controlan el movimiento a través de la membrana. Pared celular. La pared celular es una capa rígida que se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las células de plantas, hongos, algas, bacterias y otros organismos. Esta protege el contenido de la célula. Además, en caso de hongos y plantas, define la estructura y otorga soporte a los tejidos y muchas más partes de la célula. Pared celular vegetal. Es una estructura que, aparte de dar soporte a los tejidos vegetales, tiene la capacidad de condicionar el desarrollo de las células. Sus funciones son: se encarga de proteger lo que son los contenidos que tiene la célula, las protege de distintas enfermedades, se encarga de regular lo que es el crecimiento de citadas plantas, ya que contiene las moléculas especializadas en esa tarea. Consigue otorgar total y absoluta rigidez a lo que es la estructura celular. Pared celular de hongos. Otorgan dureza a su estructura y permiten conservar la forma. Además funcionan como barrera para impedir que ingresen elementos tóxicos al hongo. Pared celular de plantas. Brinda soporte y puede dividirse dependiendo de la especie. En la pared primaria, que se adapta al desarrollo de células. En la secundaria, el sector más cercano de la membrana plasmática. Y en la tercera, la minilla media, el espacio que vincula las paredes celulares primarias de un par de células ubicadas con contigüidad. Pared celular de bacterias y algas. Tiene las mismas paredes celulares con las características y componentes específicos. Transporte de sustancias a través de la membrana. Para transportar materiales de afuera hacia adentro o en sentido contrario, según el tipo de sustancias que se traten, la membrana se vale de diversos procedimientos, entre los cuales destacan difusión, difusión facilitada, diálisis, osmosis, transporte activo, endocitosis y exocitosis. Difusión. Cuando algunas sustancias pasan al interior o al exterior de células y se mueven dentro de estas por difusión simple. Un material puede moverse de un lugar a otro, dependiendo de la concentración. En el proceso de difusión, las moléculas de una sustancia usan su propia energía cinética para trasladarse de una región de alta concentración a otra menos concentrada. Difusión facilitada. Existen moléculas que transportan a las que por algún motivo u otro
no pueden atravesar la membrana. Cuando esto ocurre, las moléculas antes impedidas atraviesan la membrana a mayor velocidad. Diálisis. Es la difusión de sólidos a través de una membrana permeable. Este proceso es el que actúa la nefrona del riñón para llevar al interior del túbulo urinario estas sustancias disueltas en la sangre, que una vez secretadas pasan a formar la orina, la cual expulsa el organismo a través del sistema renal. Ósmosis. La ósmosis es un fenómeno físico relacionado con el movimiento de una solvente a través de una membrana semipermeable. Tal comportamiento supone una difusión simple a través de la membrana, sin gasto de energía. La ósmosis del agua es un fenómeno biológico importante para el metabolismo celular de los seres vivos. Esta se define como una difusión pasiva caracterizada por el paso del agua disolvente a través de la membrana semipermeable, desde la solución más diluida a la más concentrada. Transporte activo. El transporte activo requiere un gasto de energía para transportar la molécula de un lado a otro de la membrana, pero el transporte activo es el único que puede transportar moléculas contra un gradiente de concentración, ya que está limitado por el número de proteínas transportadas presentes. Son de interés dos grandes categorías de transporte activo, el primario y secundario. Transporte activo primario. En este caso, la energía derivada de la ATP directamente empuja a la sustancia para que cruce la membrana, modificando la forma de proteínas de transporte de la membrana plasmática. Transporte activo secundario. Transporta dos o más moléculas, una de las cuales se mueve a favor de gradiente o de potencial electroquímico y la otra u otras en contra. La que se mueve a favor de gradiente electroquímico suministra la energía para transportar la otra u otras en contra del mismo. Endocitosis y exocitosis. La endocitosis es un proceso por el cual la célula introduce moléculas grandes o partículas y lo hace englobándolas en una invaginación de membrana citoplásmica, formando una vesícula que termina por desprenderse de la membrana para incorporarse al citoplasma. Cuando la endocitosis da lugar a la captura de partículas se denomina fagocitosis, y cuando son solamente porciones de líquido, las capturadas se denominan pinocitosis. La exocitosis es el proceso durable que consume energía por el cual una célula dirige el contenido de vesículas secretoras de la membrana celular y en el espacio extracelular. Esto es todo de nuestra parte. Gracias por su atención.